Buenos días. Sorpresas, ¿no? Del destino, que se nos haya ido la luz, pero estamos aquí con un corazón dispuesto, agradecido de estar aquí en la casa de papá. Yo les pido de favor que si podemos, ahorita que no hay luz, nos podamos a lo mejor correr un poquito más los que están más atrás, para que el esfuerzo no recalque en las vías, en las cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Mande? Para que puedan escuchar la palabra de Dios. Allá, Baldo, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Seguro? ¿Nos vas a invitar la carne asada? No, va, no se alcanza a escuchar bien. Gloria a Dios, nuestro Señor, quien nos ha dispuesto a estar aquí este día para escuchar la palabra del Señor que hoy tenemos, que el Espíritu Santo habló a través de un servidor y que hoy me es grato compartirlos con ustedes, hermanos. La palabra de hoy, mientras yo meditaba, le decía, Señor, ¿qué le voy a hablar a tu pueblo? Porque pues ahorita ando en ceros. Lléname de ti, Señor, háblame de ti. Y primero puso una palabra y me dijo, autoridad. Y dije yo, autoridad celestial. Y meditando más, me decía el Señor, no, vas a hablar de la autoridad del reino. ¿Ok? ¿Cuál es la base de esta palabra? Está en Mateo 10:1. Los que alcancen a sacar su Biblia, los que alcancen a ver, si es que, porque luego la letra está muy chiquita y ahorita con la luz no nos está ayudando mucho. Dice Mateo 10:1. Aquí el Señor me llevó a prepararles esta palabra mediante Jesús, mediante su Hijo amado, y cómo el Señor confirió esa autoridad del reino, de su reino, hacia su Hijo, para hacer todo lo que hizo cuando Él estuvo aquí, hermanos. ¿Ok? Dice la palabra en Mateo 10:1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. ¿Dice una enfermedad? ¿Dice dos enfermedades? Todas, hermano. Y toda dolencia, hermano. No crean que dolencia me duele el codo. Toda dolencia espiritual, hermanos. Toda dolencia en su corazón, en su espíritu, hermanos. Toda dolencia. Toda, no una, no dos, no tres. Toda dolencia, hermanos. Y dice que se la confirió a sus discípulos. Yo les pregunto a los que estamos aquí, ya somos hijos de Dios, pero verdaderamente, hermanos, ¿cuántos somos discípulos? A ver, quiero que levante la mano. ¿Quién se considera un discípulo de Dios, de Jesús? ¿Cuántos? Hay poquitos, hermano. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Esta palabra, hermano, es para que la tomes el día de hoy, para que la tomes en tus manos, en tu corazón, en tu espíritu, y vayas más allá de lo que Dios quiere. No te quiere ver ahí sentado, no te quiere ver ahí apachurrado, de decir, yo vengo los miércoles a la iglesia, los domingos, y se acabó. No, Dios quiere obreros. Dios quiere obreros, y por eso Jesús transfirió esta autoridad hacia nosotros, hermanos. ¿Ok? Den una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Muchas gracias. Toda la gloria es para Él, hermanos. Entonces, yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado alguna vez por algo y no hemos visto resultados? ¿Cuántos? Ahí la otra pregunta, hermano. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación como si el cielo estuviera cerrado? ¿Cuántas veces nos ha pasado por esta situación? Y muchas de las veces, hermanos, es la convicción de la fe
en cómo oramos, en saber, en creernos en nosotros mismos que Jesús ha puesto la autoridad del reino de Dios al alcance de nosotros. ¿Ok? La puso para ti, la puso para mí, para tus hijos, para todo el que cree en Él. ¿Ok? Hoy el Espíritu Santo, hermanos, quiere recordarnos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Autoridad que solamente proviene del reino de Dios. ¿Ok? Y no de tu esfuerzo humano. No es de tu esfuerzo humano. Platicaba yo con un varón, amigo de nosotros, de la familia, que también tiene el gusto de conocerlo, el pastor, y me decía, es que yo oro al Señor, yo le oro a Dios, yo estoy en contacto con Él, y el Señor me ponía acá en mi mente, me decía, hay un vacío espiritual, no está orando con autoridad, no está orando con la fe activa que debemos de tener todos los días, hermanos, todos los días. Y le dije esta palabra yo al varón, le dije, es que tienes un vacío espiritual y tu fe no está siendo activa, no hay una autoridad del reino de Dios, por eso las cosas no se están moviendo. Y se quedó pensando, yo creo que a lo mejor retumbó lo que el Señor haya puesto en mí para que yo le dijera, y pues bueno, hoy debemos de creer, hermanos, que la autoridad del reino de Dios ha sido conferida a los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Ok? Vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos 3 puntos que desglosar en esta prédica, pero yo quiero primero que nada que sepamos qué es el reino y qué es la autoridad. ¿Ok? Porque a lo mejor estamos platicando ahorita toda esta parte y no sabemos qué es reino o qué es autoridad. A lo mejor dices, pues el reino, pues aquí el reino de Cadereyta, o la autoridad, pues la que tiene el cuate como presidente. No, vamos a hablar de lo que es el reino y la autoridad. Pastor, yo creo que sería bien que desconectemos allá, ¿no? Los aparatos, porque no vaya a pasar ahí, si de por sí están, dirían allá en mi pueblo, están de mírame y no me toques. Necesitamos más apoyo, iglesia. Necesitamos ahorita ver qué está pasando con los equipos de audio. Se está escuchando ahí interferencias, hay bajones de sonido y necesitamos su apoyo como buena iglesia. Hay que ser obedientes a la palabra, a lo que dice el Señor, ¿verdad? Conforme hemos sido prosperados, dice el pastor, bueno, dice la palabra, dar conforme hemos sido prosperados. ¿Por qué? Porque todo eso es mantenimiento para la casa. Ya estoy haciendo un comercial, pero le decía a mi amigo, este mismo amigo, me decía, no, es que, ¿por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a dar en la iglesia? Yo le decía, tan sencillo como es. Voy a hacer un paréntesis, ¿no? Hago un paréntesis para platicarles esto de manera rápida. Yo le decía, hermano, ¿tú estás rentando? Sí. ¿Tú pagas renta? Sí. ¿Pagas luz, agua, servicio? Sí. La iglesia es igual. La diferencia es que cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, hermanos, nosotros no estamos invirtiendo aquí, estamos invirtiendo ahí arriba. Amén, amén. ¿Ok? Eso es lo fuerte. Eso es lo fuerte. Y le voy a decir algo, hermano. Usted está haciendo de bendición para otras personas. Otras personas nuevas que vienen aquí, vienen porque la iglesia se mantiene de pie. Así como llegó los poquitos que acaban de llegar, la esposa de la señora Maribel con su esposo, se me fue, Elmer, que hoy no vino, ¿ah? Así como ellos llegaron y está siendo de bendición la iglesia por usted, por el pastor, por mí, por el mantenimiento de esta iglesia. Así debemos de seguir dando a la iglesia, hermano, porque hay gastos. A usted se les compone el micro y lo manda a arreglar. Aquí se descomponen las cosas y tenemos que mandarlas a arreglar. Así es, así funciona, pero está sembrando para el reino de Dios, hermanos. ¿Ok? Cierro este paréntesis, este comercial pequeño. Entonces, volviendo a la definición de reino y autoridad. El reino es el gobierno de Dios manifestado aquí en la tierra. Ese es el reino de Dios. Dice Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad. Así como es en la tierra, lo es en el cielo. Ese es el reino, hermanos. El gobierno de Dios manifestado aquí en la tierra. La autoridad.
La autoridad es el derecho legal espiritual de actuar en el nombre de Cristo, hermano. Y está en Lucas 10:19. Si me acompañan, dice, digan un amén cuando ya lo tengan ahí a la mano. ¿Dónde está tu Biblia, Fermín? ¿No traes? La del cel mínimo. Yo sí les acepto la del celular. Aunque debemos de tenerla impresa también. Amén, amén. ¿Ya lo tenemos? Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén, amén. Nada los dañará, hermanos. Nada. A veces uno le piensa para orar por otra persona porque luego te va de la patada. Se te deja venir el chanclas y andas hasta las chanclas con el chanclas. A veces uno tiene miedo porque dices tú, ¿qué represalia va a emprender Satanás y las fuerzas oscuras porque estoy rescatando a las personas de la oscuridad? Pero he aquí que dijo Jesús, hoy os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada los dañará. Amén. Con esa autoridad, hermano, que te confirió Jesús, tómala. Toma esa autoridad del reino, hermanos, para que tú puedas hacer su voluntad, que el gobierno de Dios sea manifestado aquí en la tierra a través de ti, a través de mí, a través de tu hijo, de tu hija, de tu vecino, de tu prima, etcétera, etcétera, hermanos. Por eso debemos de ser, ya estamos aquí en la iglesia, no seamos simples espectadores. No vengan nada más a sentarse. Créasela, siéntala. Usted es un discípulo de Jesús. Amén. No somos como los de allá afuera, no somos como la iglesia vecina, no somos como los que están allá, Agua Viva, Agua Loca y todos eso. No somos iguales, hermanos. Nosotros tenemos como iglesia que simbrar un precedente. ¿Sí? Es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Que afirmemos un precedente de cambio. ¿Qué estamos haciendo allá afuera? ¿Estamos predicando la palabra? ¿Estamos hablando con autoridad? ¿Estamos sanando a los enfermos? ¿Estamos orando por los que están endemoniados, los que están sufriendo alguna aflicción psicológica, etcétera, etcétera? ¿Qué estamos haciendo allá afuera, hermanos? ¿Estamos actuando con la autoridad del reino o no? Porque si no lo está actuando, usted nomás es un simple espectador. Usted váyase mejor al cine, al Cinépolis, compra una promoción 2x1, invite a su esposa, esposo, vecino, perico, lo que sea, y váyase mejor al cine. Lo que Dios necesita son obreros con autoridad. Amén. ¿Ok? Denle una ofrenda de palmas fuerte. Entonces, hermanos, Jesús no solo vino a salvarnos, vino a delegar la autoridad de Dios para que el reino se extienda. ¿Cómo? A través de usted. Usted tiene la autoridad para que el reino de Dios se extienda. Baldomero, si tú no le hablas a tus compañeros de Dios, ¿quién lo va a hacer? Ahora que ya estás próximo, yo sé que a lo mejor lo haces. Patricio, ¿les hablas de Dios a tus compañeros? ¿Les hablas de la palabra? Tenemos que ser esta extensión con la autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían antes los pueblos, los reinos? Iban en nombre del rey a conquistar y a establecer otros lugares, ganar tierras y etcétera. Así es lo mismo con usted, hermano. Usted es un guerrero de Dios con la autoridad de ir a ganar a su pueblo, ir a ganar almas. Acuérdense que lo dice la misma palabra. ¿Ok? Y fíjense que me sorprendía yo cuando el Señor me reveló de lo que tenía que hablar. Y en Marcos 1:22 dice la palabra que las personas que estaban ahí, que cuando Jesús estaba predicando en las sinagogas, se admiraban de Jesús. Dice que porque enseñaba, dicen las escrituras, como quien tiene autoridad. Fíjense cómo lo veían a él. Enseñaba como quien tiene autoridad. Ellos no se daban
cuenta la magnitud que en verdad la autoridad del reino ya se estaba estableciendo ahí con ellos. Que la autoridad de Jesús ya estaba ahí, como es hoy, hermanos. Déselo fuerte, déselo fuerte. Entonces, ellos no se daban cuenta que la autoridad del reino de Dios ya se estaba manifestando a través de Jesús, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que ellos se sorprendían. ¿Y quién no, verdad? Yo creo que si eso nos hubiera pasado a nosotros, pues, nos hubiéramos sorprendido bastante, ¿no? Entonces, se sorprendían de cómo él predicaba. Ya imagino que sus prédicas, lo que él decía, lo que Jesús decía no eran simplezas. Yo me imagino así como que muy, muy revelador, muy, muy poderoso, muy profundo. O sea, te llegaba al corazón sus palabras. Entonces, dice que, bueno, esto lo hacía porque había una investidura de poder. Él estaba investido del poder de Dios y con esa misma autoridad él enseñaba, hermanos. Qué hermoso. Entonces vamos a ver el primer punto, hermanos, ya habiendo señalado esto. Dice, la autoridad del reino proviene de Jesús. Jesús operaba bajo la autoridad del Padre. Vámonos a Juan 5:19. Me dicen amén. Eso él cita, mira, amén. Hasta se paró de la emoción. Juan 5:19, hermanos. Amén. ¿Quién más? Amén. Otro. Bueno, Juan 5:19 dice, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén, hermanos. Jesús actuaba bajo autoridad divina y por eso ejercía ese poder de autoridad sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre sacar ahí demonios, liberar a las personas, que escucharan, que se levantaran, gracias, que se levantaran de la tumba. Entonces, Jesús no hacía nada que no fuera la voluntad de su Padre. Tenemos que entender eso, hermanos. A veces, muchas de las veces nosotros cuando nos sentamos, cuando doblamos rodilla para orar y pedimos, Señor, yo quiero dame el Tesla, Señor. Dame mi carrito nuevo. A veces no es la voluntad de papá dártelo. A veces no es la voluntad. ¿Por qué? Porque Él ya conoce tu futuro. Él ya sabe. Y a veces te prepara en un desierto para lo que va a venir, para su gloria enorme. Eso es muy, muy grande porque lo hemos vivido. No sé cuántos han vivido aquí un desierto. Que levante su mano. ¿Qué se siente, hermanos? Que es duro, ¿no? Que está dura la cosa, pero con Dios todo lo podemos hacer. ¿Ok? Con Dios todo lo podemos hacer. La verdadera autoridad, hermanos, hoy en día, para los que predicamos la palabra, para los pastores, para las autoridades de la iglesia, no está en que gritemos, no está en que sé sano en el nombre de Jesús, ¿no? Ni del cargo, ay, soy el líder de varones, soy el líder, la lideresa de damas, soy el líder de ujieres, evangelismo, etcétera. El poder está en mí. Tampoco. El poder está para los que son obedientes en la palabra de Dios. Y como lo había dicho, hermanos, para los que verdaderamente son discípulos de Jesús. ¿Ok? Debemos de tener una obediencia a papá completa, hermanos. No podemos venir aquí, escuchar su palabra, me voy y llegando a casa destapo de esas bebidas clarificadas, gaseosas, ¿verdad, Patricio? Golpear a mi esposa, faltarle el respeto a mis vecinos, faltarle el respeto a mis hijos, golpear a mis hijos.
No está siendo obediente a la palabra de Dios. No lo está haciendo. Tenemos que ser obedientes. Ahora sí, como dirían por allá en mi rancho, de pie a pa. Tenemos que ser obedientes completamente a lo que Dios nos ha mandado, hermanos. No podemos venir aquí, dar una cara, salir y ser otros. Entonces ahí ya nos está viendo el fruto del Espíritu Santo en ti, en tu familia, en tu corazón. No lo estamos viendo. Eres un árbol seco, ¿ok? Y dice la palabra, el árbol se reconoce por sus frutos, ¿vale? ¿Qué podríamos considerar para ser o para yo pensar que sí soy un buen discípulo de Jesús? Dice la palabra en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, reconocer que el Señor Jesucristo es tu único Señor y Salvador. 2, amar a Dios por sobre todas las cosas, que está en Mateo 22:37. Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Negarse a sí mismos y seguir a Cristo. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vámonos. Como quien dice, agarre sus chivas y véngase conmigo. Eso es, hermanos. Muchas veces se nos invita aquí a la iglesia. Esta última vez que hubo oración, un viernes, 5 personas vinieron. Le pregunto yo a usted, ¿se considera un discípulo de Jesús? Si no viene, si no es obediente. Tenemos que tener un impacto real en nuestro corazón. Yo sé que estas palabras a lo mejor son duras, son ácidas, porque el llevar a la carne a la obediencia nos cuesta trabajo. Pero tenemos que ser obedientes, hermanos, a los llamados, a lo que papá está poniendo a ti, en tu vida. ¿Sí? Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Dice en Juan 8:31, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo le digo a usted tan sencillo, ¿cuántas horas? Es más, no cuántas horas, ¿cuántos minutos le invierte día Jesús en su palabra? ¿Quién lee la palabra todos los días? Aunque sea ahí 2-3 minutitos, le digo a mi hija Milena, aunque sea 2-3 minutitos, mi amor, lo que le quieras dedicar al Señor. Yo a veces digo, Señor, voy a leer 5 minutos y me prendo y se agarra uno de parejo. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú te sales de la palabra de Dios, vuelves al mundo, vuelves a la carne, es más, hasta tu vieja naturaleza. Si tú no estás en la palabra y no permaneces en la palabra, vuelves a tu antiguo yo, a lo que te despojaste de tu vieja naturaleza, vuelves a hacer el mismo. Y ahí está el resultado, hermanos, de no ser el discípulo para Jesús, y tampoco, por obvia razón, tampoco va a reinar la autoridad del reino en ti y en tu vida. ¿Ok? Jesús demostró el poder del reino en acción, hermanos. Dice en Mateo 4:23-24, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Donde iba Jesús, hermanos, el reino de Dios se manifestaba. El reino de Dios se manifestaba. Liberación, sanidad, transformación. El reino se manifestaba, hermanos. Esa es la autoridad con la que Jesús hacía las cosas. ¿Ok? Poniendo el reino en acción. Yo te doy el poder, ponte, órale, vamos a trabajar. Ya tienes la autoridad del reino, vamos a liberar a enfermos, vamos a predicar la palabra al penal, a que ayudan a las personas adictas, a los hospitales, a las calles, hermano. Es más, no nos vamos tan lejos a la calle, hermano. Muchas veces se nos invita a hacer acciones de evangelismo, y bueno, gloria a Dios, en la que me ha tocado participar, fuimos muchos. Y todos pusieron un corazón dispuesto y agradable para llevar algo de qué comer. ¿Mande? Ahí viene otra.
Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, hermanos. Tenemos que salir a la calle a predicar su palabra. Este poder que nos ha sido conferido como discípulos de Jesús no fue de gratis. Tuvo un costo. El costo lo pagó Cristo Jesús en la cruz. ¿Mande? ¿Ya me bajé más del tono? Sí. Es que está tremendo. Y luego esto está media fría. Entonces, hermanos, Jesús se puso en acción teniendo el poder y la autoridad y salió a todo el pueblo ahí de Israel a predicar, a liberar, a sanar. ¿Ok? Dice la palabra, hermanos, que en Marcos 1:24, que había una persona endemoniada y que esa persona endemoniada reconoció el poder y autoridad que había en Jesús y le dijo: sé quién eres, el santo de Dios. Eres el santo de Dios. Fíjese, los demonios, cómo reconocían a Jesús. Y ahorita vamos a ir también a la historia del Gadareno. Cómo lo reconocían con esa autoridad, con esa investidura del reino de papá. Entonces, ¿sabe qué le dijo Jesús? 2 palabras. No. 5. Cállate y sal de él. ¿Dio un show Jesús para sacar ese demonio? La autoridad, hermanos. Cállate y sal. Me imagino Jesús así con toda la autoridad de poder. Cállate y sal. Y dice la palabra que el endemoniado, que el espíritu sacudió a la persona y salió de él y fue liberado. Entonces, hermano, con esa misma autoridad, hermano, ir a sanar, ir a liberar, ir a platicar de la palabra a las personas que no la conocen. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y no necesitamos un show mediático, luces, sonido, pantallas, que se revuelquen ahí en el piso, que hagan todo un show, que salten. No, hermanos, en ninguna parte de la palabra viene que Jesús saltaba, se sacudía, se tiraba al piso, se revolcaba, que hay un show de luces, ¿no? En ninguna parte de la palabra, hermanos. Y con la autoridad simplemente decía 2, 3 palabras y los espíritus inmundos huían. Dice la palabra en Marcos 5:1-20 que había otro muchacho endemoniado. Dice la palabra que vivía en las tumbas, algo así, que tenía su morada en las tumbas. Y que desde lejos, escúchalo bien, hermano, yo creo que no sé, pues, lejísimos, no sé qué tan lejos, dice la palabra que de lejos el endemoniado corrió a Jesús. Y de igual manera lo reconoció por la autoridad que él tenía, hermanos. Y que este endemoniado tenía una legión, eran muchísimos demonios. Y era tan el poder de Dios en Jesús que le dijo: por favor, ahí hay unos cerdos, sácanos de aquí, pero llévanos a los cerdos. Y que que Jesús casi que les autorizó. No les autorizó. Los demonios salieron, la legión salió y se fue a los cerdos, y estos cerdos corrieron al acantilado donde cayeron al mar y se ahogaron. Y le dijo, sorprendido el endemoniado lo empezó a seguir, creo que por ahí dice la palabra. Pero Jesús le dijo: no me sigas más, ve a tu pueblo y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahora una ofrenda de palmas.
Dice la palabra que está endemoniado, hermanos. Nadie podía con él, que inclusive hasta lo ataban a cadenas y grilletes. Y es el poder de la oscuridad, que lo ataban con grilletes y cadenas y que lo hacía pedazos. Pero no hay poder más grande que el que reina en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas, denle una ofrenda fuerte. Con esta misma autoridad Jesús hacía las cosas, hermanos. Y te voy a decir algo para que lo reflexiones. Una palabra de acción investida de autoridad del reino cambia una vida atormentada. Una palabra de acción, ahí va de nuevo, una palabra de acción investida de autoridad del reino de Dios cambió una vida atormentada. Es lo mismo que va a hacer contigo, hermano. Una palabra de acción. Lo único que quiere el Señor es que tú vayas afuera y que prediques su palabra. Es lo único que necesitas, hermano. Ya eres discípulo, estás investido de autoridad. Lo único que quiere es que salgas afuera, que cambies las vidas de las personas. Empezando desde casa. Eso sí, empezando desde casa. No podemos, ahora sí, dice la palabra que Jesús cuando fue a Nazaret, hubo hizo muy pocas sanaciones, milagros, pero decía ahí que no era profeta de su propia tierra, algo así. Así lo mismo, nosotros sí debemos ser profetas de nuestras casas, hermanos. ¿Sí? No podemos, como le decía hace ratito, ser otra persona y afuera, o aquí aleluya y allá otra persona, allá sale y pone los traileros del norte y no. Eso no es correcto, hermano. Desde casa debemos de ser así, hermanos. Y se lo dice una persona que está siendo corregida por Dios. Y yo creo que mis hijos pueden darles testimonio en los grandes cambios que ha hecho Dios en el corazón. Pero uno como varón, como mujer, tienes que tener tu casa en plena armonía con Dios. ¿Ok? Plena armonía con Dios. Entonces Jesús no vino a morir aquí nada más por nuestros pecados. No solo mostró el reino de Dios, sino que lo transfirió a nosotros como sus discípulos. ¿Ok? Ya mero acabamos. ¿Ya se aburrió? Todavía no. Todavía no. Está bueno, ¿va? Está buena la palabra del Señor. Segundo punto, Jesús nos confirió esa autoridad. Dice Mateo 28, 18, 19, si me hacen favor, el que ya la tenga a la mano, ¿nos puede decir un amén? 28, 18, 19. Pásame. Fíjense que acá no lo... Jesús se acercó y les habló diciendo: todos los que están sentados en la tierra, están aquí y los discípulos de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles hasta que se la verdad. Sí. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Ahí está su respaldo, hermano. No está solo. Jesús va a ir con usted hasta los fines de los días de este mundo, hermanos. No está solo. Jesús está con usted y siéntase en esa confianza de que cuando salga a las calles, que cuando hable a otras personas de la verdadera palabra del Señor, usted tiene una roca fuerte, una roca angular, bien cimentado en la palabra,
y que el respaldo completamente se lo da Cristo Jesús. El reino no se limita a Jesús, ¿ok? Sino que se expande por la iglesia. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le digo otro punto, ¿cómo anda su relación con el Espíritu Santo? ¿Está bien afianzado con el Espíritu Santo o ahí andamos a media legua? ¿A media legua? No, ¿verdad? Andamos completos, tenemos que estar completos. Recordemos que Dios es la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que por el Espíritu Santo es el medio por el cual llegan todas nuestras oraciones, pidiendo en el nombre de Cristo Jesús al Padre. ¿Ok? Entonces, debemos de tener una relación hermosa con el Espíritu Santo por sobre todas las cosas. Ese poder no es solamente algo de energía, algo energético, es una autoridad para poder actuar en el nombre de Dios, hermanos. Y te va a dar el Espíritu Santo la autoridad, hermano, para poder predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para restaurar vidas, hermano. Y ahí vas a hacer grandes tesoros en los cielos y no en la tierra. ¿Ok? Dice Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Déselo fuerte, hermano. Y no se limitó Jesús, porque dijo, y aún mayores hará. Jesús no prometió espectadores, sino continuadores de su reino. Es lo que les decía. No podemos ser espectadores. Tenemos que continuar con la obra de papá aquí en la tierra. No la va a hacer nadie más que tú. ¿Ok? ¿Por qué hoy no ejercemos esa autoridad, hermanos? ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿Por qué muchas de las veces nos detenemos a orar o decimos, no, pues es que siempre oro y no hay respuesta? ¿Por qué creen, hermanos? Dice la palabra en Mateo 17:19-20, dice que los discípulos no pudieron echar un demonio por falta de fe. Oiga, y cuando fueron las personas a llevar a Jesús al endemoniado, le dijeron, Jesús, te lo traemos a ti porque tus discípulos no pudieron. Y Jesús, ¿qué creen que pasó? Yo lo noto en su autoridad, en su carácter, que se enojó, que les dijo, generaciones de incrédulos, no sé cómo está la palabra por ahí, vagamente la recuerdo. Generación de incrédulos, alguna cosa así. Y los que no, incrédulo y perversa. Imagínense, hermanos, ¿usted cómo está yendo allá afuera? ¿Siendo un incrédulo o sí lo estamos haciendo con la autoridad de Dios? Que sí creemos. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos que dar saltos de fe. Tenemos que dar pasos de fe gigantes. Cuando tú das un paso de fe gigante y le dices, Señor, yo voy a dar este paso, pero tú eres mi sustento, el Señor te va a respaldar. Se lo aseguro, hermano. Se lo aseguro. Lo tengo 100% comprobado y el pastor lo sabe, que es algo un poco privado, pero nosotros como familia dimos un salto de fe y le dije, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú eres mi sustento y tú eres mi respaldo, Señor. Y luego vino la respuesta. Se tardó días, ¿verdad? Días. Lo que pudo haber sido a lo mejor, no sé. Pero el Señor lo hizo.
que cuando tú tomas una decisión debe ser con la autoridad de Dios, ¿ok? Sabiendo que Él es tu único respaldo. Decía mi papá, en paz descanse, si no te avientas al río y lo cruzas, no vas a saber si lo vas a pasar o no. Tenemos que dar ese paso de fe, hermanos. Tenemos que aventarnos al río de papá. Él es nuestro sustentador. Él es el que libra todas nuestras batallas. Él es el que te va a sacar de la enfermedad. ¿Verdad? Por allá, hermana Rosalba. ¿Cómo ha hecho un milagro creativo el Señor con su esposo? Y sé que lo va a hacer con su hermana y su familia. Sé que lo va a hacer. Pero, sí, de su hermana le dije, de su hermana Nancy, ahí está atrás. Pero hay que tomar la autoridad de hermana Nancy, la autoridad de papá. Ya está viniendo, tome la autoridad de papá, ¿ok? Para que su familia sea salva. De todo lo que está pasando, de todo, enfermedad, todo lo que usted sabe en la intimidad con Dios, Dios le va a dar la liberación, hermano. Tome la autoridad. Entonces somos incrédulos, hermanos. Quítese ese chip y crea en todas las obras que Jesús hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy, hermanos. Amén. Otro factor, hermanos, una desconexión espiritual. No oramos, ni obedecemos, y nos desconectamos de la fuente de poder. Como ahorita, que se fue la luz, bueno, pues ya no hay nada que nos alumbre y nos podamos ver, pero está el poder de Dios. Déselo fuerte. No oramos ni obedecemos, hermano. Hay que orar. Hay que alimentarse de la palabra. Hay que obedecer los mandamientos que Jesús, que Dios nos ha dejado en su palabra, hermanos. ¿Ok? No podemos tener una desconexión espiritual y decir, yo nomás voy los miércoles y los domingos y ya que el mundo ruede. Las cosas no son así. Las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Debemos de tener una espiritualidad muy conectada con el Señor. Haz de cuenta que es como ahorita, no hay luz, no hay micrófono, pero bueno, Dios me da la voz para que puedan escuchar hasta allá atrás. Y ojalá que los de enfrente también me escuchen. Amén, amén. No nos desconectemos de la fuente de poder de Dios, hermanos. Tengamos la palabra todos los días con nosotros, hermanos. Tengamos esa relación con el Espíritu Santo. No nada más es una cosa u otra, es todo en conjunto, es una fórmula. Cuando usted esté adorando al Señor ahí en la intimidad de su recámara o en el espacio donde usted disponga, usted va a sentir inmediatamente la presencia del Señor. Inmediatamente la sientes. La sientes rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay una conexión ahí con el Señor. Pero cuando no la tienes, vas a batallar. Y si no la tienes, pedirla. Pedirlo, exactamente. Muchas gracias, hermano Waldo. Hay otro factor también que involucra toda esta parte de no tomar en serio la autoridad del reino de Dios. Es la religiosidad, hermanos. Pensamos, como lo decía, que venir nomás aquí a la iglesia es ya cumplí con Dios y ya me voy a mi casita y sigo siendo el mismo y me echo ahí mis cubas, digo groserías, sigo siendo del mundo y las cosas no es así, hermanos. Tenemos que manifestar el poder de Cristo donde usted se pare. Donde usted se pare, hermano, se tiene que ver ese árbol que va lleno de fruto del Espíritu Santo. Lo deben de reconocer, hermanos. Platicábamos con una señora hace poco y nos decía a mi esposa y a mí, oigan, la verdad es que emanan mucha paz. Dije, bueno, pues es el fruto del Espíritu Santo.
y no la conocíamos. Tenía 2 veces que la habíamos visto y esa vez ya estábamos platicando bien con ella. Eso es lo que yo les estoy diciendo ahorita, hermanos. Donde tú te pares, se debe de ver el fruto del Espíritu Santo en ti, en tu vida, en tu carácter, en cómo hablas y hasta en cómo vistes a veces, ¿eh? Siente la gente cuando se encuentra con nosotros. Así es. Cualquier persona. Cualquier persona te va a ver y va a sentir inmediatamente que algo poderoso está obrando en ti y tú le vas a decir, es el Espíritu de Dios en mi familia, en mi vida y en todo lo que yo hago. Y vas a ver que el Señor te va a recompensar en lo secreto, ¿eh? Entonces, dice la palabra en Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Yo les digo hoy, ¿dónde está el reino de Dios en tu vida? ¿Hay justicia, hay paz, hay gozo del Espíritu Santo? Si contestaste que sí, déjame decirte que eres un verdadero discípulo de Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, último punto ya para terminar con esta prédica. Caminar en autoridad requiere de fe, obediencia y comunión, hermanos. Dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener una fe activa, hermanos. ¿Sí? Tenemos que agradarle al Señor con nuestra fe. Así como le dije, hay que dar ese paso y decirle, Señor, yo sé que tú eres mi sustentador, yo sé que tú vas así con nosotros. ¿A poco tú crees que el Señor dice, ese es mi hijo? Va mi respaldo, va mi bendición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre lo que estés haciendo. Porque lo estás haciendo con fe, hermanos. Lo estás haciendo con fe. La autoridad que Dios te da se activa por la fe. No es sentir el poder, es creer a Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Eso es lo fuerte. Debemos de tener una obediencia al Espíritu tremenda. Segundo punto. Bueno, segundo requisito. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Dice el mundo? ¿Dice a la bebida? ¿Dice a la música esa media alterada ahí? No, dice someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Solo quien está sometido puede resistir, hermanos. La autoridad no se impone, se recibe bajo la obediencia tuya, mía y de los que están al lado de ti, hermanos. ¿Ok? Tercer punto, comunión con el Espíritu Santo. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Denuedo quiere decir... ¿Autoridad? No. Quiere decir... intensidad, que lo hacían con convicción, exactamente. Gracias, pastor. Cuando hubieran orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia primitiva recibió valentía, hermanos, y poder cuando permanecía unida en oración. La comunión mantiene viva la llamada del reino. La comunidad, ¿cómo? La comunión mantiene viva la llamada del reino de Dios, de la autoridad de Dios. Pero yo le digo, hermano, un último jaloncito de orejas. Cuando se le hace un llamado, no viene.
¿Usted cree que la iglesia primitiva era así? ¿Que le hacían un llamado y no iban? ¿O iban unos cuantos, unos poquitos? Iban todos, hermanos. Aquí dice la palabra, cuando hubieron orado todos. No nada más Patricio, no nada más la hermana Rosy. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay que mantener viva esa comunión, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Hay que estar todos unidos como iglesia, aunque somos poquitos, pero tenemos un corazón grandote. Tenemos un corazón grandote todos. Y sé que todos somos discípulos, pero hay que aprender a tener la perfección para caminar en la palabra, para ser un verdadero discípulo. Nos faltan cosas, como a todos somos seres humanos, pero todo lo podemos hacer en Cristo, que nos fortalece, hermanos. Yo le pido, hermano, que se ponga hoy de pie. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Despedimos a las personas que nos están viendo o que nos van a ver por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y disculpen los inconvenientes tecnológicos.